cómo sentirnos amados. Hoy en día estamos buscando ser amados por diferentes áreas. Estamos buscando ser amados por la gente, estamos buscando ser amados por las redes sociales, estamos buscando ser amados por nuestros logros o nuestras finanzas, estamos buscando ser amados por cómo nos vestimos, estamos buscando ser amados por agradar a nuestros esposos o a nuestras esposas sin importar qué, y convertirnos ya en codependientes a nuestras parejas. Entonces estamos buscando el amor de Dios de diferentes maneras, que no es lo importante ni lo valioso. Unos días atrás les hablé del temor de Dios, porque el temor de Dios nos hace venir a Él en toda situación, en toda circunstancia. Y hoy en día se ha ido el temor de Dios, pero a la vez de irse el temor de Dios, no nos sentimos amados por parte de Dios, porque creemos que Dios es un Dios controlador, que Dios es un Dios que latiga, que Dios es un Dios que nos está señalando todo el tiempo y buscándonos la caída para ver cómo nos alejamos de Él. Pero la realidad es que nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de alejarnos de un Dios que nos ama. El primer principio que nosotros debemos entender es que Dios nos ama. Sin saber que Dios nos ama, estamos tratando de buscar ser amados, haciendo cosas para ganarnos el amor de Dios. Y el amor de Dios no hay manera que nosotros no lo podamos ganar. La Biblia dice que para ganarnos el amor de Dios deberíamos ser perfectos como Dios es perfecto en el cielo. Y tú y yo no somos perfectos. Necesitamos a Jesús. Necesitamos intimidad con Jesús. Necesitamos conocer los atributos de Dios. Necesitamos conocer lo que Dios ofrece y de qué manera yo puedo intimar con Él para yo poder crecer y para yo poder caminar en medio de un mundo caído. ¿Cuántos entienden que el mundo está caído? Necesitamos de Jesús, necesitamos caminar con alguien que es perfecto, que nos hace perfectos a nosotros en medio de nuestras debilidades. Pero si no entendemos que Dios nos ama, si no entendemos que somos importantes para Él, si no entendemos que la prioridad de Él es caminar con nosotros y llevarnos de gracia en gracia, y que podamos encontrar algo que se llama plenitud, no vamos a poder caminar bien en este mundo caído, porque siempre vamos a estar buscando ese amor en diferentes cosas y nos vamos a golpear, nos vamos a desilusionar, nos vamos a sentir abandonados, nos vamos a sentir rechazados, porque no hay manera de que demos la talla a buscar el amor en diferentes cosas, porque hay un espacio que solamente le pertenece a Dios. Hay algo en nosotros que no hay nada que lo llene, ni la plata, ni la rumba, ni el sexo, ni buenas relaciones, ni creer que estamos bien. Nada de eso nos llena solamente entender el amor de Dios en nuestras vidas, el amor de Dios que tiene por nosotros. Tan grande es el amor de Dios que mandó a su único hijo a morir por ti y por mí. Yo esta mañana veía, un amigo me mandó, un pastor de aquí de la Florida, predicando, y estaba contando el testimonio de lo que a él le sucedió. Y estaba contando que su hija se había alejado de Dios y se había ido para otro estado. Este pastor está aquí en la Florida y la hija se había ido para el otro estado. Se fue a vivir con el novio en la casa de la mamá, y el muchacho un día llegó, sacó una escopeta, se la apuntó a la niña y disparó. Los detectives y la gente decía que habían partes de su cerebro pegados en la pared. Y el pastor estaba compartiendo ahí en ese momento y decía: ¿qué es lo que hace que yo todavía pueda estar aquí hablando de la gracia y del poder y del amor de Dios? Cuando pudiera estar quejándome todo el tiempo y alejándome, porque ¿cómo fuiste tú tan
tan egoísta de no mandar a tus ángeles? ¿O dónde estabas tú cuando le volaron los sesos a mi hija? Pero el amor de Dios en la vida de ese hombre es tan grande. El entender de para quién trabaja, de quién es Dios, y saber que con todo lo que pasa tiene un propósito. Yo dije, wow, wow. Yo no sé si yo una prueba de ese nivel la pudiera soportar. Yo escuché eso y todas mis situaciones, todos mis problemas se volvieron pequeñitos. Pero yo dije, Señor, ¿sabes qué? Tu amor es impresionante. Tu amor es incondicional. Tu amor es tan grande que muchas veces nosotros no lo entendemos. Porque nosotros estamos acostumbrados a tener un amor condicional. Algunas veces pensamos que no, pero nosotros no tenemos esa capacidad de amar incondicionalmente. De una u otra manera estamos esperando algo a cambio. Yo estoy esperando algo de mi esposa, yo estoy esperando algo de mis hijos, yo estoy esperando algo de las personas que yo amo. Y para que tú puedas entender y cómo poderte sentir amado, yo te tengo que hablar primero de ese Dios amoroso que se manifiesta en tu vida. Porque si nosotros no entendemos ese atributo de Dios, probablemente vamos a caminar con vacíos en nuestra vida, buscando que esos vacíos se llenen cuando es Dios el que te los va a llenar. La iglesia no te los va a llenar, tu pastor no te los va a llenar, tu esposa no te los va a llenar, tus hijos no te los van a llevar, tus logros personales no te los va a llenar. ¿Tú no te has dado cuenta que muchas de tus metas ya las cumpliste y todavía no es suficiente? Muchos dijeron, me voy para Miami porque quiero triunfar. Tienes casa, tienes carro, tienes negocios, tienes todo, y todavía estás insatisfecho. Porque nunca es suficiente, siempre queremos más. O me imagino que acabas de comprar el iPhone 14 y ya están anunciando el 15 y lo quieres. Y no lo has terminado de pagar, pero lo quieres. Porque tienes que tener lo último. O compramos el carro de nuestros sueños y llega el vecino y compra otro mejor y tú dices, ese me gusta más. Yo quiero ese. Y empezamos a sentirnos insatisfechos en la vida y a buscar fuera del amor de Dios cuando Dios te promete ese amor. Porque lo único que Él está manifestando es que tú te des cuenta que Él te amó primero. Nosotros no somos tan buenos ni siquiera para levantarnos por la mañana a buscarle. Tú no quieres, tú quieres seguir roncando. Pero Él pone el querer como el hacer. Todo lo que nosotros hacemos es por el amor de Dios en nuestra vida. El respirar nomás es adoración a Dios. Cuando tú inhalas, dice Ye, y cuando exhalas, dice Shua, Yeshua. Toda persona está creada, por eso la Biblia dice, todo lo que respira, alaba al Señor. Porque estamos diseñados así. El problema es que es tan loco que nosotros no podemos entender el amor de Dios en nuestra vida, porque creemos que debemos portarnos bien, porque creemos que depende de nuestro performance o de nuestro comportamiento o de nuestras cosas. Pero lo que hacemos no es porque necesitamos ganarnos el amor de Dios. Lo que hacemos es porque entendemos cuánto amor Él nos tiene, que lo necesitamos. Yo necesito venir todas las mañanas
a relacionarme con Él. Yo necesito estudiar la Biblia todos los días, no solo para no enseñarte a ti, sino para yo nutrirme y para yo alimentarme y entender los principios de todo el reino al cual nosotros servimos. Si no entendemos eso, no estamos ni siquiera sirviendo a nuestro Dios. Estamos sirviendo a lo que yo necesito, que me hace sentir bien. Pero cuando entendemos los atributos, cuando entendemos que Dios nos ama, por consiguiente yo lo amo a Él y comienzo a querer tener esa relación. ¿Tú te acuerdas cuando te noviaste con tu pareja? Que empezabas a sentir unas cosquillitas, que lo llamabas por teléfono y ya llevaban 4 horas hablando, y después de las 4 horas decía, bueno, me tengo que dormir, bueno, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú, cuelga tú, no, cuelga tú, ay no, cuelga tú, 3 horas más en eso, cuelga tú, es que ay no, yo no te puedo colgar. Estabas enamorado. Estabas buscando cualquier momento para poder estar con esa persona. No te importaba manejar distancias, no te importaba trasnocharte, no te importaba nada. Porque esa persona te estaba manifestando amor. Ahora imagínate cuánto más el amor de Dios a tu vida. Dios te ama. Dios disfruta escuchar tu voz. Dios disfruta que tú le digas, Señor, te amo, estoy aquí pasando tiempo contigo. Dios disfruta cuando Él te da órdenes, cuando Él te dice cosas, cuando Él te disciplina, cuando Él te ama. Él disfruta eso. El interés de Él es ese, relacionarse contigo. El interés de Él es ganar tu corazón. Por eso hay algunas cosas que a nosotros no nos gusta hacer, pero es porque son más importantes para nosotros que inclusive Él. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan 4, versículo 19. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Tú no amaste primero a Dios, tú no lo escogiste. Él te escogió, Él te amó primero. Si no entendemos ese principio, vamos a distorsionar las cosas, porque vamos a pensar que nosotros somos buenos. Y ninguno de nosotros es bueno. Ninguno de nosotros tiene un buen corazón. Tú has oído hablar a la gente y dices, ay, pero es que tiene un corazón tan lindo. No, eso no es bíblico. Nosotros no tenemos un corazón lindo. Nosotros tenemos un corazón perverso, dice la Biblia, que ¿quién lo conocerá? Todos. Entonces, si yo tengo un corazón perverso, yo tengo que sujetarlo al amor de Dios. La semana pasada, ustedes saben que nosotros tenemos la iglesia en YouVersion. Si tú no has sido parte de eso, te invito a que entres en YouVersion, busques One Life y seas parte de nosotros, de esa comunidad dentro de YouVersion. YouVersion es la Biblia que muchos de nosotros tenemos en el celular y bajamos. Bueno, ellos me contactaron y la semana pasada me reuní con el gerente para Latinoamérica de YouVersion. Fue algo brutal. En medio de mi restauración, cuando yo fui a Donkland, un sitio de restauración para drogadictos alcohólicos, no porque yo era drogadicto alcohólico, sino que el mentor era el director de ese programa. Y yo estaba con ese viejito, que lastimosamente falleció, pero yo estaba con ese viejito y él me dice un día, tú sabes, porque ese señor no te predicaba. Ese señor, cuando tú entras a ese lugar es de una manifestación de amor tan grande que ahí todo te habla. Las matas te hablan sin que yo te esté diciendo locuras. Tú te sientas enfrente del lago y las matas te comienzan a hablar. Porque hay una presencia de Dios tan linda en ese lugar que todo te habla. Los pájaros te hablan, los árboles te hablan, las personas que están internas ahí te hablan. Entonces uno iba con él y él le decía, ven, cuéntale tu testimonio en 2 minutos.
Y de repente venía otro y te decía, ¿ya te dijeron hoy? Entonces le decían, no, Dios te ama y yo también, te amo mucho. Y era una manifestación de amor en ese lugar impresionante. Y él me estaba diciendo, me estaba como contando como una parábola de él, y me estaba diciendo que él creía que cuando Dios miraba para la tierra, miraba muchos punticos en luz, y esos punticos en luz eran sus hijos, y que entonces él los movía o hacía lo que fuera con esas lucecitas que él veía alrededor del mundo. Y yo estoy reunido con este hombre de YouVersion y me dice, quiero mostrarte algo, porque ellos quieren que nosotros trabajemos con ellos, hagamos devocionales y hagamos la parte del devocional diario, que ustedes ven que sale ahí una persona hablando y enseñando, que nosotros podamos ser parte de eso y podamos hacer planes con devocionales y cosas. Entonces vamos a empezar a trabajar con ellos. Pero cuando él me muestra eso, él me muestra un mapa y me dice, te voy a mostrar el mapa en realidad. O sea, el mapa se me fue la palabra. O sea, en vivo lo que está pasando. Sí, en real life, o sea, en la realidad. Y está el mapa mundial, o sea, de todo el mundo. Y está las lucecitas de cada vez que una persona aprende la Biblia. Pero era algo impresionante, era alrededor del mundo, miles de lucecitas ahí, prendiéndose en la Biblia. Una cosa que tú dices, wow, ¿qué es esto tan espectacular? Me puse a llorar, me quebranté tanto porque me acordé de lo que el pastor me había dicho y yo decía, wow, qué impresionante que tú puedas ser parte del impacto de Dios a ese nivel. Y después me decía, y no solamente podemos ver eso, también podemos ver lo que abren. Entonces tú veías, abrió Mateo, abrió Lucas, abrió esto, abrió el devocional, o sea, una cosa impresionante. Ahora que me manden la información y que entre, que tenga la plataforma, voy a ver si tengo eso para ver si se los puedo mostrar. Y si no, ver la manera, aunque sea de una foto o algo, que les pueda mostrar, porque eso es impactante de ver. Entonces, Dios nos ama, Él te amó primero. Mateo 22, 36 al 40 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es un amor integral. Yo debo amar a Dios con todo, con mis emociones, con mi dinero, con mi tiempo, con lo que no me gusta, con lo que me gusta. Yo debo amar a Dios con todo, porque Él me amó primero. Y yo debo estar dispuesto a sacrificarlo todo. Cari y yo tenemos un pacto de sacrificarlo todo. Desde que Dios me convirtió, desde que Dios me encontró, desde que yo decidí decir que sí, tenía 16 años y estaba sonando una canción que decía, heme aquí. ¿Se acuerdan de esa canción? Envíame a mí. ¿Se acuerdan? Y yo estaba en esa canción así muy lindo, llorando y todo, heme aquí, envíame a mí. Estaba quebrantado, por eso suena así. Estaba llorando y por eso suena así. Si no te lo hubiera cantado bien, pero no viene al caso porque estaba quebrantado. Mentira, yo no sé cantar. Pero después que él me llamó, él me dijo, ¿tú te acuerdas cuando me levantaste las manos y me dijiste, heme aquí? A mí no se me olvida. Entonces a ti te toca esta tarea, porque yo le dije, heme aquí, envíame a mí. Los pactos que tú haces con Dios, a Él no se le olvidan. Entonces cuando uno pide o cuando uno ora y después pasan las cosas, uno dice, Señor, ¿por qué? Él te dice, porque tú me lo pediste, porque tú me lo dijiste. Y algunas veces no lo vamos a entender, pero el amor de Dios funciona así.
Entonces dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el grande y primer mandamiento. Este es el grande y ¿qué? Primer mandamiento. ¿Es opcional? Si es un mandamiento, es algo que tienes que hacer. No es opcional. Es como ir y hacer discípulos. Eso no es opcional. Él no me dice a mí: si tú quieres, ve y haz discípulos. Él dice que es un mandato. Es mandatorio hacer discípulos. Si tú amas a Dios, tú necesitas hacer discípulos. Es mandatorio. Después dice: el segundo es semejante a este. O sea, ya te habló de un primer mandamiento, algo que es mandatorio. Ahora te está hablando del segundo mandamiento, que dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y después amarás a los demás como a ti mismo. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no nos amamos a nosotros mismos. No hay manera que tú puedas amar a los demás si tú no te amas a ti mismo. Yo no puedo amar a mi esposa si yo no me amo a mí mismo. Yo no puedo amar a la gente si yo no me amo a mí mismo. Y la única manera de poderme amar a mí mismo es entender cuánto me ama Dios a mí, para yo poder empezar a caminar en lo que Dios quiere en mi vida. Y hasta que no entendemos ese principio, no vamos a poder avanzar, porque andamos quejándonos y andamos en la quejabanza de no poder lograr lo que Dios nos está diciendo que hagamos, porque no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, si no nos amamos a nosotros mismos, vamos a buscar cómo llenar esos vacíos que no nos corresponden, porque ese vacío está lleno por el amor de Dios. Dios nos amó primero. Dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El Evangelio de Cristo, la Biblia está resumida en eso. Eso realmente es el Evangelio. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí mismo y amar a los demás. ¿No les suena como una cruz eso? Amar a Dios, amar a los demás y amarme a mí mismo. Esa es la cruz. Jesús murió en la cruz por amor a ti, por amor a mí, porque era la única manera de salvarnos, porque era la única manera de que Él pudiera relacionarse con nosotros, porque el pecado que había en nosotros, ese corazón perverso del que la Biblia habla, no deja relacionarse con nosotros, porque Dios no es compatible con el pecado. Entonces necesitamos reconocer a Cristo en nuestra vida, porque Él dijo: me encuentro en un dilema grandísimo, ¿qué debo hacer? Como los amo primero, la única manera de yo justificar a este pueblo es sacrificando a mi único hijo, para que el pecado que no nos dejaba relacionar con Él, al Cristo morir, se llevó ese pecado y nos dejó libres a nosotros de pecado. Pero para yo poder estar recibiendo y entendiendo el amor de Dios, debo estar conectado a Él todo el tiempo. Si tú quieres que tu celular funcione todo el tiempo, ¿qué debes hacer? Lo cargas todos los días. Y si tú quieres hacerle un update, o sea, hacerle algo para mejorar, tú lo conectas y ¿qué te dice? No te desconectes, porque si te desconectas daña el proceso, la transferencia. Si tú quieres hacer un update, tienes que mantenerte conectado. Si tú quieres mejorar en tu vida, necesitas mantenerte conectado a Él. Es lo único que hace la diferencia en nuestras vidas.
Es lo único que nos dice cómo avanzar y cómo no avanzar. Entonces el amor de Dios es lo que necesitamos en este tiempo. Es como salir a montar bicicleta. O sea que a Daniela le regalaron una bicicleta profesional. Y el otro día me dijo: papito, vamos a montar en bicicleta. Y yo le dije: bueno, listo, vamos a montar en la que te regalaron a ti y yo monto en la mía. Y cuando salimos, las llantas estaban desinfladas. Yo dije: bueno, no hay problema. Saqué la bomba, vamos a echarle aire. Pero la bicicleta que le regalaron a Daniela es profesional. Entonces el pincito de la rueda es un pin especial, una cosa que no sé cómo se le echa aire. Me imagino que tengo que llevarla a un lugar. Y no pudimos montar porque a la bicicleta se le salió el aire. Para que la bicicleta tenga aire, me puse a investigar, y cada 5 a 7 días las bicicletas pierden aire. Y yo dije: wow, Señor, lo mismo nos pasa a nosotros. Si yo no me conecto a Dios, me desinflo. Y algunos nos hemos complicado tanto que hemos puesto una llanta profesional en nuestra vida, que creemos que tenemos que llevarla al taller para poder ser inflada. Pero no tenemos que llevarla al taller, tenemos que entender cómo se infla, y tenemos que venir al taller del maestro para que él pueda inflar nuestra llanta todos los días. Porque si tú no inflas tu llanta todos los días, al cuarto o quinto día ya está completamente desinflada, y cuando tú estás desinflado comienzas a tomar decisiones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Te pasa a ti y me pasa a mí. Gaby, yo, tu pastor, no se puede dar el lujo de 4 días. Yo no me puedo dar el lujo de un día. Un día sin la presencia de Dios, mi carne de una vez coge control. Y estoy a una mala decisión de volver a ser el pastor que era antes. Y yo decidí estar a sus pies. No me importa nada más. No me importa nada más. Me importa estar a sus pies. Porque a sus pies yo voy a ser buen papá, yo voy a ser buen esposo, yo voy a ser buen hijo, yo voy a ser buen yerno, yo voy a ser buen pastor. Pero yo quiero que entiendas algo. La iglesia no es mía. Tú eres la iglesia. Y si tú eres la iglesia, Jesús le dijo a Pedro: en ti edificaré la iglesia. ¿En quién? No dijo: en Gaby haremos una iglesia, en los pastores de la ciudad haremos una iglesia. No. Estas son las herramientas de comunidad para nosotros mantenernos como hermanos y unidos. Pero la iglesia eres tú, a donde quiera que vas. La responsabilidad de crecer la tienes tú, no la tengo yo. O sea, si esa herramienta que tú estás pensando funcionara, en mi caso no tendría. Tendría que andar buscando pastores por todo lado a ver quién me va a ayudar a crecer y a mejorar mi relación con Dios. Porque el crecimiento es individual, porque tú eres la iglesia. Dios te ama, Dios te quiere llevar a otro nivel y te está buscando. El problema es que nosotros no le andamos haciendo caso y andamos caminando, huyendo de lo que Dios nos está diciendo, porque hay cosas que Dios nos dice que a nosotros no nos gustan. Mira, yo te voy a ser honesto. Si no fuera por Dios, hace rato, Cari y yo hubiéramos tirado la toalla. Porque la gente cree,
Por ahí yo tengo una tía inclusive que le dijo a mi mamá: ah, no, el que va a tener plata es tu hijo porque él puso una iglesia. Esos son los comentarios que se oyen afuera. Pero ojalá el llamado que Dios te da es un llamado a muerte. Es un llamado a muerte al yo, a tus deseos, a tus logros, a tus metas, para agradarlos de Él. Pero la Biblia dice que entre más subes, más bajas. O sea, que tienes que servir más, que no es un juego. Pero si no fuera por su amor, si no fuera por entender que ese es el propósito de Dios para mi vida, hacía rato hubiéramos botado la toalla. Por las finanzas, por las relaciones, por los sacrificios, por la muerte, por los juicios, por todo. Pero cuando tú estudias la Biblia, te das cuenta que caminar con Jesús es así. ¿Cuál discípulo no fue muerto, asesinado, torturado? Algunos morían en una cruz igual que Jesús, pero al revés, boca abajo. Algunos los apedrearon. Porque servir a Jesús es un sacrificio. Y Dios te ha llamado a pagar ese precio. Quizás no es el mismo precio que Dios me está diciendo a mí que pague, pero tú eres la iglesia, tienes un precio. No todos van a ser pastores, sino todos tienen que pagar el precio que yo pagué, porque también necesitamos abogados, también necesitamos doctores, también necesitamos jardineros, necesitamos las personas que trabajan en Publix. Necesitamos la iglesia en todo lado. Y las exigencias no son todas iguales, porque las exigencias para nosotros son muy altas. La Biblia dice que nosotros tenemos que darle cuentas a Él por todos ustedes. Eso está un poco injusto si te pones a pensar, porque ¿cómo yo controlo que tú no peques? ¿O cómo yo controlo que tú tomes decisiones correctas? Por eso la Biblia dice que las ovejas deben obedecer y cuidar a sus pastores, porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad no la tiene nadie sino el pastor. Pero tú eres la iglesia. A donde quiera que vayas, tú eres responsable por el círculo que tienes. Tú eres responsable por tu primer ministerio, que es tu casa. Tu casa necesita estar bien, porque tú eres el pastor de tu casa, no yo. Tú eres el pastor de tu casa. Pero para nosotros poder hacer eso, necesitamos 3 puntos. Primero, conocer el amor de Dios. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó. De tal manera en el original, en el griego, es una locura. De tal manera es grandísimo, es loco, es imposible que alguien pueda hacer eso. De tal manera amó, que dio a su único hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchas veces en contexto no solamente está hablando de salvación, está hablando de que no nos perdamos acá y que podamos vivir de
de las cosas que caminar con Él, conectados a Él, nos ofrece. Cuando caminamos con Él tenemos unas bendiciones diferentes a cuando estamos desconectados con Él. Por eso la Biblia dice que muchas veces cuando yo oro lo digo, que sea lámpara a nuestros pies. Eso es a diario. Cuando Él habla de lámpara a mis pies es porque en el tiempo de Jesús era supremamente oscuro. No se veía de aquí a acá. Y se ponían como unas lámparas que cada vez que daban un paso alumbraba ese paso, no más de ahí. Y después daban otro paso, alumbraba ese paso, no más de ahí. Y después otro paso, y así. Porque eso nos mantiene conectados a Él, porque eso nos desarrolla la fe, porque eso nos hace que nosotros vivamos basado en Él y no lo que nosotros queremos. Imagínate, nos mostrara toda la película. Entonces debes entender que Dios te amó, que es un Dios amoroso. Debes entender que es un Padre amoroso. Lucas 12:24 dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, ni tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Por qué, si estamos pendientes de las situaciones, de las circunstancias, si Dios alimenta a las aves, cuánto más a ti que eres su hijo? ¿Por qué no podemos caminar confiados de lo que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué nos tenemos que angustiar? Si tú sales y miras los cuervos que hay aquí en Miami, ¿de qué color son? Escucho, ¿de qué color son los cuervos? No son negros, son azules. Son un azul raro, brilloso, hermoso. Pero tú ves los cuervos y se te hace un animal feo y horrible. Pero es un animal lindo. Y si cuida de esos cuervos, ¿cuánto más a ti? Dios es un amoroso pastor. Hebreos 9:11 al 14 dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los buenos frutos, de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de la de los toros y las cenizas, la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. En los tiempos de antes había que sacrificar un animal. Ya no tienes que sacrificar más. Ya fuiste justificado por la sangre de Cristo. Él murió por ti. Él murió por amor para ti. Él quiere abrazarte. Él quiere abrazarte. Él quiere caminar contigo. Él quiere llevarte a la tierra prometida. Pero casi siempre antes de la tierra prometida hay un desierto. El problema es que nosotros creemos que los desiertos son malos. Los desiertos son buenos. Los desiertos nos alinean a la voluntad y al deseo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos los desiertos. Los desiertos maduran. Los desiertos nos hacen dependientes de Él. Los desiertos es como tener una flecha y un arco. Vas a llegar a la tierra prometida, pero antes hay que tirar la flecha hacia atrás. Y tirar la flecha hacia atrás duele. Y entre más temples, entre más templada esté la flecha, más lejos va a llegar. Entonces algunas veces Dios templa el arco
propósito que Él ha estipulado para ti. Dios te ha dado un propósito. Dios te ha dado algo para impactar este mundo. Y lo hace tú y Él en secreto, porque Él te ama. Amén. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Yo te pido que esta palabra haya entrado a lo profundo de nuestros corazones y que podamos entender, Señor, que se trata solamente de ti, de nadie más, solamente de ti. A tus pies caminaremos en victoria. A tus pies nuestras familias serán restauradas. A tus pies llegaremos a cumplir los propósitos diseñados en nuestra vida para ti. Podemos ser hombres de negocios, empresarios y crear un impacto para el reino. Gracias, Señor. Podemos no tenerlo nada, Señor, pero a tus pies y hacer un impacto para tu reino. Enséñanos a parecernos más a ti. Enséñanos a amarnos los unos a los otros. Enséñanos a reconocer que somos imperfectos y que tenemos un corazón perverso y que te necesitamos a ti más que otra cosa. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.